7 de la mañana con 36 minutos, es momento nuevamente del segmento de entrevistas, pero esta vez vamos a conversar del fenómeno del niño que se espera entonces esté ya presente en estos 2 últimos meses del año. Está con nosotros conectado vía Zoom el secretario de Gestión de Riesgos, Cristian Torres. Muy buenos días, muchísimas gracias por su conexión a este espacio de noticias. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Estamos a las órdenes para poder dar toda la información necesaria. Bien, secretario, quisiera iniciar preguntándole cuándo oficialmente sabremos cuándo llega el fenómeno del niño. Muchas personas, muchos ciudadanos se preguntan si ya este cambio, digamos, de clima, ya hay muchas lluvias en varias ciudades, provincias del país. ¿Cuándo se podría conocer entonces oficialmente que ya es pues cuestión del fenómeno del niño? Todas las condiciones meteorológicas y atmosféricas que están presentes en el país en este momento ya corresponden al fenómeno del niño, lo ha indicado el estudio regional del fenómeno del niño ERFEN, por lo cual basta que se inicie la época lluviosa normal de todos los años de nuestro país para que comencemos a ver los efectos del fenómeno del niño de forma visible. Sin embargo, los efectos en la producción, la pesca, déficit hídrico en otras regiones también ya son consecuencias del fenómeno del niño que está presente en nuestro país con las condiciones que se han dado tanto en la temperatura superficial del mar como en la atmósfera. Es decir, solo para tenerlo claro, porque hemos tenido incluso algunas conversaciones con INAM y con INOCAR, para tenerlo claro, secretario, ya se encuentra en el Ecuador el fenómeno del niño. Todas las condiciones propias de un fenómeno del niño ya están en el Ecuador. Las probabilidades también lo han indicado desde hace algunas semanas, pero hay que tener en consideración algo. Los efectos visibles, insisto, del fenómeno del niño se van a poder ver en todo el país, en todas las regiones que van a ser afectadas cuando inicie formalmente la época lluviosa, que normalmente suele ser en los últimos meses del año, entre noviembre y diciembre. Es decir, cuando empiece la época lluviosa normal de todos los años en el país, va a coincidir con las condiciones del fenómeno del niño y podremos ver ahí el incremento de las precipitaciones, es decir, lluvias sobre lo normal que afectarían a las provincias que ya han sido indicadas previamente. ¿Cómo están preparados, secretario? Bueno, primero, muy buenos días. ¿Cómo están preparados ya y desplegados para la contención de quienes podrían estar afectados y ser damnificados, también cabe la palabra, dentro de estos efectos climáticos? Sí, hay 3 líneas de acción específicas con respecto a la atención que se le puede dar a las personas que se vean afectadas por el fenómeno del niño. Primero, el fortalecimiento y el plan de acción que se creó por parte del gobierno nacional, que es de forma interinstitucional, en la cual todas las instituciones han presentado sus líneas de acción y han priorizado recursos para poder prepararse ante el fenómeno del niño. Entre esos está el Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Agricultura, entre otros. Eso ha venido en curso desde hace aproximadamente 5 o 6 meses que el presidente dio la disposición de dar la prioridad del caso del fenómeno del niño. Adicional a esto, ha habido un incremento de presupuesto para la Secretaría de Gestión de Riesgos específico, dentro del cual te puedo nombrar $5 millones que son destinados a bienes de asistencia humanitaria que ya han sido adquiridos y que ya están preposicionados en las provincias que pudiesen ser afectadas. Secretario, esto es, sí. Y en este último tiempo, por cierto, sobre todo en el mes de octubre, ¿hay ya un balance de cuántas eventualidades, cuántos hechos o eventos se han registrado producto de este inicio del fenómeno del niño, que entendemos todavía no ha madurado como tal, está en desarrollo, pero de hecho la semana pasada sabíamos que hubo algunos deslaves y algunos desbordamientos, sobre todo en Esmeraldas? Sí, déjame terminar la idea y ahí voy con tu pregunta. Okay. Esta asistencia humanitaria ha sido adquirida por aproximadamente 5 millones y corresponde a más de 70,000 kits de bienes. Estos son entre alimentos para 3 días, alimentos para 15 días y también bienes de asistencia humanitaria para los alojamientos temporales, es decir, camas, colchones y kits de dormir. Estos estarán disponibles para cuando las capacidades locales de los municipios se vean sobrepasadas. La Secretaría de Gestión de Riesgos ingresa para poder complementar las acciones y atender a la población. Estos, insisto, están preposicionados. Y la tercera línea ha sido el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades locales, provinciales y nacionales. ¿Y fortalecimiento en qué? En la toma de decisiones, en el manejo de comité de operaciones de emergencia, en el manejo de asistencia humanitaria y de alojamientos temporales, entre otras líneas. Aquí hemos contado con el apoyo de varios actores, como es la Cruz Roja, la Cooperación Alemana,
el PNUD de Naciones Unidas, entre otros. Es decir, es un esfuerzo en conjunto para poder fortalecer las capacidades de todos. Con respecto a tu pregunta, al referirse a los eventos que hemos tenido en el último mes, tomar en consideración que, por ejemplo, en la estación de Guayaquil, en el pluviómetro que está ubicado en el aeropuerto de Guayaquil, tenemos como referencia que lo normal es 4 milímetros de lluvia en el mes de octubre y tuvimos alrededor de 20 milímetros de lluvia, es decir, 5 veces más de lo normal. Obviamente, como octubre normalmente no llueve mucho, no se pudo notar mayor afectación, pero sí tuvimos lluvia sobre lo normal en varios sectores y ha ocurrido ciertos movimientos en masa e inundaciones que no han llegado a tener mayor afectación, me refiero en cantidad de personas afectadas. Obviamente las personas que se vieron afectadas tuvieron un impacto grave en su diario vivir, pero no ha sido a gran escala como suele ser en la época, sobre todo en el primer trimestre del año o desde el inicio de diciembre del año anterior hasta el primer trimestre del siguiente año. Bien, secretario, con todas aquellas acciones que se han realizado, ¿se podría decir entonces que el Ecuador está preparado para la llegada de las lluvias, sobre todo, y que se encuentran con esta situación del fenómeno del Niño aquí en el Ecuador? Esa primera pregunta. Y también, ¿se han reunido ya con el equipo del presidente electo, Daniel Noboa, para poder trasladar todas estas acciones y también las venideras para el siguiente año, para poder también atender en caso de que haya, que sabemos, consecuencias por el fenómeno del Niño? Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, es muy difícil aseverar si estamos preparados o no, pero te doy un contexto general. Decir que estamos preparados puede generar una sensación de confianza en la población y en la institucionalidad del Estado frente a un fenómeno del Niño de grandes proporciones y que, exacerbado por el cambio climático, es muy difícil predecir su intensidad y los lugares donde va específicamente a afectar. Y por otro lado, decir que no estamos preparados tampoco es correcto, porque sería desconocer todo el trabajo que venimos haciendo desde hace 6 meses u 8 meses atrás y que todos los actores han estado priorizando sus acciones frente al fenómeno del Niño, por lo cual la preparación para responder a este tipo de eventos es un proceso de mejora continua y nunca debe parar, debe siempre estar mejorándose, puesto que no solo estamos expuestos al fenómeno del Niño, sino también a terremotos, movimiento en masa, entre otros. Por otro lado, aún no hemos recibido información oficial sobre la persona que se encargará de la Secretaría de Gestión de Riesgos con el presidente electo Daniel Noboa, pero sin embargo tenemos preparada toda la información para cuando sea el caso poder transferir y hacer la transición de manera adecuada para que el Sistema Nacional Centralizado de Gestión de Riesgos no sufra esa etapa de transición que suele haber entre cambio de autoridades, sino que siga fluyendo, porque tomemos en consideración que lo más probable es que haya cambios no solamente en la Secretaría de Gestión de Riesgos, sino también en las gobernaciones, que son los presidentes de los comités de operaciones de emergencia provincial, en los ministerios, también subsecretarios, entre otros, que son los líderes de las mesas técnicas de trabajo de nivel nacional y provincial, por lo cual es de suma importancia que se haga una transición adecuada, una formación inmediata apenas se posesionen las nuevas autoridades, para que el sistema no sufra ese cambio de autoridad, esa transición, y la curva de aprendizaje sea la más corta posible. Ahora, yo tengo una curiosidad. El fenómeno del Niño empieza entonces con las lluvias, que ya en noviembre, en diciembre van a aparecer. Pero ¿cuándo es la etapa más fuerte? ¿Al inicio, o sea, lo que estamos hablando ya de noviembre, diciembre, o quizás sea en 2024, luego de unos cuantos meses de constantes lluvias? ¿Cuándo se prevé que va a ser la época más crítica? Mira, enfocado en lo que nos han dicho la información técnico-científica, lo más probable es que la etapa más fuerte del fenómeno del Niño se dé en el primer trimestre del año 2024, incluso puede ser iniciando en diciembre del 2023. Es decir, diciembre, enero, febrero y marzo son los meses que muy probablemente tengamos mayores precipitaciones. ¿Y por qué se da esto? Porque coincide con la época lluviosa de todos los años del Ecuador. Entonces, lo más probable, insisto, es que en esos meses tengamos lluvia muy por encima de lo normal en nuestro país. ¿A qué quiero decir como por encima de lo normal? Algo propio de un fenómeno del Niño entre moderado y fuerte es que llueva 4 o 5 veces más de lo normal. Ahora, también tenemos que tener en consideración que esto se puede exacerbar cuando se reducen los tiempos en los cuales se produce esta lluvia, porque el histórico de las lluvias se mide en 30 días, que es el mes. Pero si esa misma cantidad de lluvia cae en 10 días o en 5 días, es cuando tenemos la saturación del suelo, movimiento en masa, inundaciones, entre otras cosas.
Secretario, entendemos que hubo una certificación, ahora para cambiar un poco de tema y también cerrar con esta noticia que puede ser positiva, certificación recibida por Ecuador que pone al país en un nivel referencial en el marco de estándares internacionales y de búsqueda y rescate. Cuéntanos un poco más de qué se trata. Sí, luego de un trabajo de aproximadamente 2 años, nuestro sistema de acreditación de equipos de búsqueda y rescate ha sido formalmente avalado por las Naciones Unidas. ¿Esto qué quiere decir? Que Naciones Unidas avala que nuestro sistema sea transparente, eficaz y exigente al momento de nosotros acreditar a los equipos de búsqueda y rescate que se pueden movilizar en el país cuando suceda un evento como un sismo que pueda ocasionar estructuras colapsadas. Esto, para tener en consideración, solamente 11 países en el mundo lo tienen y nosotros, Ecuador, somos el 4.º país en la región en lograr, en alcanzar esta certificación. Por lo cual, estamos en el camino hacia poder estandarizar todos los procedimientos en momentos de sismos o terremotos. Ya lo vivimos en el 2016 y es en esa ruta en la cual tenemos que seguir preparándonos. Insisto, la preparación es un proceso de mejora continua y tenemos que seguir preparándonos no solamente para poder tener este tipo de certificaciones, sino también a su vez ir incrementando los niveles de capacidades, de equipamiento, de técnicas, de procedimientos de nuestros rescatistas, que tenemos alrededor de 550 rescatistas acreditados en nuestro país, que fíjense ustedes, no solamente se mueven dentro del país, sino que incluso han tenido misiones en el exterior en años anteriores a México y Haití. Entonces, ese es el camino que vamos a seguir hasta que estemos en funciones, que es obtener las certificaciones y acreditaciones del caso para que avalen nuestro trabajo entes internacionales. Muy bien, con esto entonces, muchísimas gracias, secretario, por su conexión vía Zoom a Noticias 7. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos escuchan. Conversábamos con Cristian Torres, secretario de la Secretaría de Gestión y Riesgos.